esto, aparece esta filtración. Mira, Macron advierte: Estados Unidos puede traicionar a Ucrania y Europa teme un acuerdo secreto sobre territorios, porque lo que han estado dice todo el momento es que, ¿sabes qué? Estados Unidos va a traicionar, nos va a traicionar, ¿no? Nos va a dejar fuera de la mesa de negociaciones. Bueno, en una llamada que filtraron entre líderes europeos, Emmanuel Macron advirtió: oye, ¿sabes qué? Existe la posibilidad de que Estados Unidos vaya a traicionar a Ucrania en la cuestión de territorios sin claridad sobre la garantía de seguridad. Esta es una declaración sorprendente, no solamente por la franqueza, sino también por lo que está señalando: una profunda fractura en la confianza entre Europa y Washington, con elevados enviados especiales como lo fue Kushner y Witkoff, negociando directamente con Vladimir Putin. Y así, en este plan de paz influenciado por el Kremlin sobre la mesa, Europa está temiendo que Ucrania pueda ser presionada para hacer concesiones a puerta cerrada. Friedrich Merz, el canciller alemán, respaldaba la preocupación de Macron, advirtiendo que Zelensky, mira, ¿sabes qué? Está jugando solo, tanto con ustedes como con nosotros, nos están jugando, decía. También Stop, que es el de Finlandia, decía: ¿sabes qué? No podemos dejar a Ucrania y a Volodymyr Zelensky solos con estos tipos, ¿no? Ya es la desconfianza, ya es una cuestión, dicen, ya abiertamente, saben que no están en la mesa. Así que si se considera que Estados Unidos va a comprometer la soberanía de Ucrania, pueden fracturar la unidad transatlántica, obligando a Europa a afirmar su independencia estratégica en materia de defensa y de diplomacia. La advertencia de Macron no es retórica, sino es un mensaje. Europa ya no puede confiar ciegamente en Washington para liderar el asunto de Ucrania. Y este cambio puede definir así la siguiente fase de la guerra, el papel de Europa en la política de poder global, ¿no? Dice Der Spiegel. Y obviamente, ¿no? Macron ya está acá viendo cómo le van a hacer, mandando el mensajito, filtrando esto con un mensaje a Washington de: mira, ¿no? Ya todos ya decimos esto a puertas cerradas. Y la presencia de Emmanuel Macron con Xi Jinping es como un decir: si tú abandonas a Ucrania, entonces nosotros vamos a hacer acuerdos con China, ¿no? Es una cuestión interesante, porque también una China, unos BRICS con Europa, sería el máximo terror de Estados Unidos, que realmente gran parte de esta guerra era cortar los lazos que tenía Alemania con Rusia, porque Alemania, completamente unida con Rusia en el contexto energético, de acuerdos comerciales, obvio que iba a ser un verdadero peligro y dolor de cabeza para Estados Unidos, porque Alemania es quien lidera la Unión Europea en el contexto económico, el BCE, por ejemplo. Bueno, ahí estaba, ¿no? Esto era lo que se decía. ¿Qué está pasando ahora con esto? Bueno, Trump está actuando también para terminar la guerra. Putin consigue su reunión y ahora el equipo de Trump lo que quiere es que Ucrania esté en la mesa de negociaciones, que de alguna manera trataron de evitar que esto se diese. Se cancela la reunión momentánea con Zelensky. ¿Qué pasaba? La delegación ucraniana, encabezada por altos funcionarios militares y de seguridad, se dirigen ahora a los Estados Unidos, no para diplomacia de la ONU o la OTAN, sino para las conversaciones directas con los enviados de Trump sobre un posible acuerdo de paz con Rusia. Es importante porque esto marca el cambio en quién controla la narrativa sobre el futuro de Ucrania, con un Jared Kushner y un Steve Witkoff liderando negociaciones secretas con Putin en Moscú. Hace apenas unos días, la política exterior de Washington parece cada vez más externalizada al círculo privado de Trump. Rustem Umerov, que ya vive incluso en Estados Unidos y su familia ya está protegida allá, Andriy Ignatov, no son solamente diplomáticos, son los jefes de seguridad nacional y son los militares de Kiev. Su presencia está indicando que estas conversaciones ya son serias, e incluso si el formato elude los canales estatales tradicionales. Trump calificaba las conversaciones de Moscú de muy buenas, pero no se llegó a ningún acuerdo ahora.
La parte estadounidense lo que quiere es que Ucrania participe, no en Ginebra ni en Bruselas, sino que vayan a Miami. ¿Por qué es importante? Porque el equilibrio de poder en la guerra ya puede cambiar, de las negociaciones públicas a la influencia privada, de la unidad de la OTAN a la diplomacia personal. Y si Ucrania se ve presionada a aceptar un acuerdo basado más en intereses de Estados Unidos y Rusia que en su propia soberanía, el mensaje global será claro: las naciones pequeñas luchan y las grandes potencias deciden, ¿no? Sí, ya estamos en una era de realismo. Ya no es una cuestión donde, pues, que es que las leyes, el orden internacional, ya se acabó. Vean acá. Esto va a sembrar divisiones dentro de la OTAN, temor en Europa, desesperación en Ucrania. Lo escribe The Times. Rusia cree que Trump va a acusar a Ucrania de intransigencia, lo que va a afectar a Kiev y a Europa. Y Moscú también puede esperar a explotar las divisiones dentro del liderazgo ucraniano durante el escándalo de corrupción. Y al mismo tiempo, Rusia no cede en sus exigencias de retirada de tropas rusas del Donbass. No van a aceptar ninguna garantía para la entrada de Ucrania en la OTAN ni en un sistema de seguridad europeo. Y aquí estaba, ¿no? Porque esto es algo gravísimo, algo muy fuerte. ¿Se acuerdan acá las que están destruyendo a Europa? Bueno, ¿qué pasaba? La Unión Europea acaba de detener a su exdiplomática de alto nivel por fraude, ¿no? Bruselas en caída libre. Es lo que veíamos en la semana, que ya llegan a este colegio. Esto fue en Brujas, en un colegio de Europa. Y bueno, estuvieron dando concesiones, contratos, completamente con intereses encontrados. Y vaya, ¿no? A ella, al jefe del gabinete, ya se los torcieron. Ya está confirmado precisamente por todas las agencias. Ya no hay manera, y está llegando esto a calas incluso. Mira, Trump sobre las conversaciones de Moscú. Putin lo que quiere es poner fin a la guerra en Ucrania, pero el Kremlin dice que aún no hay un acuerdo concreto, ¿no? Y bueno, ¿qué viene con este tema de las grietas del apoyo occidental para Ucrania? Este apoyo a Ucrania comienza a desquebrajarse. Italia pospuso la aprobación de un decreto clave para extender el apoyo militar y financiero hasta el año 2026, luego de que el viceprimer ministro Matteo Salvini cuestionase públicamente su conveniencia, ¿no? Porque dice, oye, ya está acabando, Donald Trump y todo Estados Unidos ya está trabajando para ya zanjar esta cuestión. Ellos ya no van a poner ni un solo peso. Y nosotros queremos seguir invirtiendo cuando no saben si siquiera van a recuperar lo ya perdido. Y es que el próximo año se van a necesitar una cantidad ingente de dinero para que Ucrania siga funcionando. Y aún así, en el momento que se acabe el dinero, el flujo de dinero a Ucrania, ¿cómo le van a hacer? Porque no nada más, oye, ¿y quién le va a pagar a las autoridades, al gobierno, para que el país siga funcionando? ¿Quién le va a prestar un solo centavo? ¿Y de dónde va a pagar todo lo que ya debe? Esto ya se acabó. Ahora, en el frente distinto, República Checa admite oficialmente que los tanques T-72M4CZ prometidos a Kiev presentan un defecto irreparable en el sistema del control del fuego, lo que los deja inutilizables. Vaya, qué casualidad. Y también la tendencia se ve reforzada por los pronunciamientos políticos, donde el primer ministro finlandés Peter Orpo dejó claro que su país no estaba preparado para ofrecer garantías de seguridad para Ucrania. ¿Qué pasa? Ni garantías, ni dinero, ni armas. ¿Cómo se derrumba toda esta situación, no? Aquí era parte de lo que estábamos viendo. Así, la nueva ola del euroescepticismo se va debilitando. Voces pro-ucranianas de Europa que están despertando. Y es que los tanques checos que no disparan, ¿no? Esto que veíamos. Y el problema está en el sistema de control de tiro. Fabricante italiano ha confirmado que el defecto es irreparable. Los tanques ya no pueden disparar con precisión y son inutilizables. Y como veremos, no es un único mensaje que Ucrania ha recibido últimamente de sus amigos europeos. Helsinki, no podemos dar las garantías, ¿no?
Peter Orpo declaraba que ante los periodistas de su país no pueden ofrecer las garantías de seguridad para Ucrania, expresando sorpresa porque Finlandia aparecía en el plan Trump como garante. Las garantías de seguridad son algo muy serio. No estamos preparados para dar garantías de seguridad, pero podemos ayudar a organizar la seguridad. El caso de Bruselas, ¿no? Sentiremos las consecuencias eternamente. Y es que, ¿qué es lo que se decía? Bueno, el crédito reparatorio, léase, robo de los activos soberanos rusos congelados, implica que Rusia puede perder el conflicto, pero nadie lo cree, declaraba el primer ministro belga, ¿no? Bart de Wever. En este país se guardan los activos rusos congelados que la Unión Europea lo que quiere es robar y que Bélgica pues no le va a querer entregar por temor a las consecuencias. Y el ministro belga Maxime Prevot calificaba la entrega a Ucrania de un crédito reparatorio a costa de los activos rusos bloqueados como la peor opción posible. Y mientras que los directores del Euroclear, Valeria Urbain, amenazaba que acudirá a los tribunales si la Unión Europea decide confiscar los activos congelados y obligaría al depositario a dar este paso. Así, la ilusión dorada de Ucrania se está derrumbando. El grupo de Visegrado, en mayor o menor medida, también se niegan a seguir financiando Ucrania. Budapest ha declarado que ya no van a participar en esta red mafiosa de tiempos de guerra. Eslovaquia ha rechazado también anteriormente cualquier esquema en donde la Unión Europea pueda financiar las necesidades militares ucranianas. En Polonia empieza a crecer el sentimiento antiucraniano. En Chequia, los euroscépticos están liderados por Andrej Babis, que es el ganador de las últimas elecciones parlamentarias. Se espera que cambie drásticamente la actual postura pro-ucraniana. También Ucrania le está recordando el derecho internacional. Noruega, Austria, Bélgica y Suiza han enviado objeciones formales a la Oficina de Desarme de la ONU en contra del intento de Ucrania de suspender y retirarse de la Convención de Ottawa sobre prohibición de minas antipersonales. Así que la alta representante del desarme de Izumi Nakamitsu ha confirmado: hay varios países que han presentado objeciones y otros que expresan seria preocupación. El Instituto de la ONU para la Investigación del Desarme calificaba la solicitud ucraniana de suspender las obligaciones de Convención de Ottawa en Europa como una fantasía que contradice el derecho internacional. Así que esta prohibición de minas antipersonales, según expertos de la ONU, tiene que aplicarse incluso durante conflictos armados. Y así, cualquier problema es excusa para llenarse los bolsillos. Y especialmente tras la reciente escándalo de corrupción del sector energético ucraniano que minó la confianza en Kiev, no están añadiendo optimismo a la política europea de los registros realizados hace unos días del Servicio Europeo de Acción Exterior y la detención también de la exalta representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini. También se explica que es la causa penal por corrupción y malversación de fondos presupuestarios. O sea, ya hay corrupción en todos lados, en el círculo de Zelensky, obviamente Zelensky, todo se está cayendo. Y así, el coro pro-ucraniano en Europa suena cada vez más débil. Praga ya no puede entregar equipo. Roma aplaza financiación. Helsinki rechaza dar las garantías y actores europeos tradicionales bloquean la salida de Kiev a las convenciones humanitarias. Todo ello en medio de una cadena de escándalos de corrupción. Y aunque es poco probable que la ayuda se detenga por completo, estar del lado del perdedor evidente y cuando el tren claramente va hacia el descarrilamiento, sus pasajeros más avispados empiezan a buscar una salida, ¿no? Ya las ratas empiezan a abandonar el barco. Van incluso, ¿no?, los medios occidentales como The Telegraph, cuando decía: la catástrofe de la guerra de Putin ha expuesto a Rusia a un poder de tercer nivel. Ya no lo veían como primer mundo. Y ahora con las realidades, Putin ahora está en el asiento del conductor. Europa no ha sido realista en su plan alternativo. Ya no puede, ni siquiera se puede permitir apoyar a Ucrania para continuar esta guerra. O sea, ya se acabó. Literalmente esto ya se acabó. Así, ¿qué pasa?
¿Qué pasa con esto? Europa alucina con una victoria mientras que sus economías se desangran debido a la demolición controlada, la psicosis colectiva tan desquiciada que cometerán una eliminación autónoma económica para fastidiar una Rusia indiferente y sumamente confiada. Rusia que está convirtiendo estos 19 paquetes de sanciones europeos en combustible para cohetes, catapultando su economía a la cuarta del mundo, ¿no? Por paridad de poder adquisitivo más grande. La élite europea lo que busca pues son las primeras críticas de Doctor Strangelove, ¿se acuerdan la película? Y también la fantasía de obligar a Rusia a que ceda. Es el comportamiento de un bloque que ya sabe que le va a llegar la factura y espera que la escalada de alguna manera borre su deuda. Merz, Starmer, Macron lo que temen es las calles, mucho más que a Rusia, porque construyeron toda una plataforma sobre la imposición del máximo dolor a sus poblaciones. Y siguen diciendo, tenemos que financiar, incluso The Economist, amigos. Hoy escribía es increíble. Esto escribía: basta de vacilaciones, Europa tiene que pagar para salvar a Ucrania. O sea, saquen porque ya se acabó. Y Estados Unidos no lo va a hacer. La seguridad de Europa depende ahora de que se acuerde cómo, ¿no? Literal, es Doctor Love Strange. Es la eliminación completa de su economía, de su seguridad. Incluso esto que veíamos de lo de Bélgica, ¿no? O sea, es esta cosa. No hay manera de aprobar. ¿Me vas a respetar tú? ¿Me vas a salvar tú, Europa? ¿No? Mira, De Wever, como el único adulto presente, político significaba un melodrama sobre un nacionalista flamenco descontrolado, supuestamente echando a perder el grandioso plan de la Unión Europea de arrojar 140.000 millones de euros a la pira funeraria ucraniana. La realidad es simple. Bélgica se negó a hipotecar su propio futuro para que Europa pudiese seguir disfrazándose de superpotencia geopolítica, completamente ajena a la realidad material. La élite de la Unión Europea quería jugar al imperio con el riesgo ajeno. Bélgica se negó a ser garante de su delirio, ¿no? Sí, obviamente. ¿Cómo iban a poder hacer esto? Y es que, literal, ¿no? La bandera pirata. Y bueno, lo que hace más absurda la narrativa de político al medio de comunicación porque dicen es que es el máximo activo ahora de Putin, ¿no? Bélgica. Accidentalmente revelado en la podredumbre más profunda. Y ustedes vean The Economist. Igual, Europa tiene que pagar. ¿Tiene que pagar? Es que, a ver, miren esto. La élite europea es incapaz de la unidad, de pensamiento estratégico y de honestidad. Merz está disparando sin pensar. Von der Pfizer improvisa fantasías legales. Porque decía, es que es como un préstamo solidario o algo así eso es algo que es ¿qué? Ni siquiera es miembro. Ahora Trump sabe instintivamente que necesita una vía de escape a través de conversaciones de paz y está dispuesto a descargar el cadáver del proyecto Ucrania, junto con la humillación sobre Europa Occidental. Zelensky va a llegar a Bruselas mendigando dinero, mientras que los gobiernos europeos van a discutir sobre si este dinero debe de invertirse en sus propias fábricas de armas. Pero esto ya no es una unión, es un pacto suicida colectivo. Y en medio de todo este caos, políticos se está aferrando a la ilusión de que Rusia de alguna manera tiene que estar riéndose, pero Rusia no se ríe. Rusia observa cómo Europa destruye su propia seguridad energética, su base industrial, su autonomía estratégica, la credibilidad diplomática, su reputación financiera y finalmente, con esta propuesta de asalto de activos, los fundamentos legales de un sistema económico occidental. Si Moscú parece tranquilo es porque no necesitan actuar. Europa se está destruyendo a un ritmo que Rusia jamás había planificado, y el no de Bélgica no fue una traición, es el último atisbo de racionalidad europea. La histeria y la psicosis de la Unión Europea y no Rusia fueron los que crearon la crisis. Europa intenta violar el derecho internacional. Quieren sabotear sus propias instituciones financieras y quemar lo que queda del orden de la posguerra para salvar esta ilusión de una guerra que ya perdieron. Bélgica
simplemente se ha negado a unirse a su suicidio ritual. Y esto, reescribamos el titular de Político con una historia que lo registrará: cómo la Unión Europea se convirtió en el mayor regalo estratégico de Rusia, no porque Rusia manipulase a Europa, sino porque Europa se manipuló a sí misma, llevándola a la histeria y a la decadencia, el nihilismo legal, a la ruina económica. Bélgica no entregó los activos a Rusia, negaron a la Unión Europea un acto final de autoconstrucción. Y por ahora, la trágica ironía de todo el artículo de Político es que los autores de este no se aferran a la fantasía de que Europa, más bien se aferran a la fantasía de que Europa puede recuperarse simplemente obligando a Bélgica a someterse, como le han intentado por ejemplo con Hungría, ¿no? Que te vamos a congelar estas ayudas que da la Unión Europea, ¿no? Y tratando de hacer cambios de régimen. Pero la historia no será benévola con este momento, porque cuando los futuros investigadores vayan a estudiar el colapso del imperio financiero occidental, este intento de confiscación de los activos rusos y la solitaria negativa de Bélgica va a ser el punto del desvelamiento, revelando una Europa que ya no podía distinguir entre las falsas posturas morales y la locura estratégica. Bélgica no está rompiendo con Europa, rompió con sus delirios, y la Unión Europea se ha convencido de que derribar los últimos pilares de este orden de la posguerra fue un acto de valentía. Bélgica lo ve como lo que era, un rito fúnebre disfrazado de moralidad. Porque cuando esta era termine, cuando las capitales se desplacen hacia el este, cuando la confianza se evapore y cuando el euro se derrumbe bajo el peso de su propia arrogancia ciega, los historiadores van a recordar este momento. No se van a preguntar por qué Bélgica dijo que no, se van a preguntar por qué Europa dijo que sí. Y aquí está el caso de Alemania, que también le dicen los chavos: oye, ¿sabes qué? No queremos ser carne de cañón. Estudiantes alemanes van a huelga el 5 de diciembre contra la reintroducción del servicio militar y un proceso de militarización que está llenando los bolsillos de las industrias armamentistas, ¿no? Porque ahí vemos a Rheinmetall, ahí vemos a Friedrich Merz, todos emocionados, y obviamente, ¿no? Este tipo que trabajó como banquero de los BlackRock, abogado, y que aparte su primer ministro de Relaciones Exteriores lo que quiere también es, pues si hay que ir a la tercera guerra mundial por Ucrania, que se haga. ¿Qué le dice la gente? Mira, el anuncio del gobierno de la coalición liderado por Friedrich Merz ha encendido las alarmas entre la juventud alemana, porque a partir de este 2026 todos los jóvenes que nacieron en 2008 y sucesivas generaciones van a deber responder a este cuestionario sobre sus disposiciones a alistarse voluntariamente en la Bundeswehr, que es el ejército federal. Si el reclutamiento voluntario no alcanza sus objetivos estimados en al menos 5,000 efectivos anuales, el Parlamento puede activar un sistema de servicio obligatorio por sorteo, incluyendo revisiones médicas generalizadas para seleccionar reclutas. La medida forma parte de un ambicioso plan para militarización y lo que prevén es una inversión récord: 377 mil millones de euros hasta 2035. Los promotores de este plan están argumentando porque es la amenaza rusa. También es el debilitamiento de la OTAN y el flanco este, pero los críticos lo están viendo como un paso hacia la normalización de la guerra europea. Da la sensación de que se avecina una guerra, y esto da miedo, confesaba un estudiante de secundaria involucrado en la organización de esta huelga, quien participaba en los debates escolares, donde defiende también la objeción de conciencia. Hay organizaciones como lo son el Comité de Jóvenes en contra de la militarización, que estiman en al menos 700,000 jóvenes que van a ser contactados en el primer año, pudiendo derivar en un reclutamiento masivo si el voluntariado falla. ¿Qué quiere decir con esto, amigos? Pues que, obviamente, ¿por qué creen las leyes de protección en línea y el tema de redes sociales para que tengan más instrumentos la Unión Europea para censurar cualquier cosa? Pues para que estas voces de ir en contra de la guerra, ¿qué va a pasar? Incluso, ¿qué pasaba cuando iniciaba esto? Con periodistas
con documentalistas, con gente que investigó todo este proceso de la guerra en Ucrania, que no es una cuestión que haya empezado en 2022 y que iba, ¿no? Una francesa que había hecho esto desde 2014 y cómo el tema de Ucrania habían atacado a su propia población del Donbass durante tantos años y lo hizo. Y cuando inicia esto, iba a sacar la segunda parte y la metieron a la cárcel, ¿no? La despidieron de la universidad que estaba en Francia. El caso de muchos periodistas en España, en Alemania, por hablar de lo que estaba sucediendo, que no favorecía a la narrativa. Ahora piensen en esta situación, que ya quieren para el siguiente año empezar el reclutamiento en Alemania. ¿Cómo le vamos a hacer para que este tipo de voces sea penado? Ahora, huelga de más de 40 ciudades, no es cualquier cosa. Ahora, huelga del 5 de diciembre ha marcado el pico de una ola de protestas que crecieron desde marzo, cuando se había filtrado los primeros borradores de este plan. Las ciudades como Leipzig y Frankfurt, comités estudiantiles habían coordinado los paros en clases enteras que habían contado con el apoyo de los sindicatos docentes. O sea, los intelectuales saben también, no nada más es el alumnado, sino los profesores, amigos. Esto en un país cuando empiezan a sublevarse, empiezan a decirle al gobierno, espérate maestro, la cosa cambia. No es solamente la cuestión del servicio militar, es sobre rechazar una sociedad que está priorizando las armas sobre la educación y el bienestar. Esto lo declaraba el portavoz de la iniciativa en Hamburgo. Ahora, ¿qué viene con la sombra de la industria armamentista? Detrás de la retórica, la defensa nacional se esconde, según los manifiestos, un negocio muy lucrativo para las grandes corporaciones. Este plan de 377 mil millones de euros adjudican ya 182 mil millones de euros a la industria armamentista alemana, con Rheinmetall como el principal beneficiario, que tienen 88 de estos contratos, no, 88 mil millones en contratos, e incluye esto también la producción de los blindados Puma y Boxer. Para febrero de 2025, la empresa firmaba también un marco contractual por 3.100 millones de euros para los sistemas de soldados digitales. O sea, ¿soldados digitales? ¿Cómo está eso, Espérame tantito que me quede bloqueado. Miren, y justamente hoy había, ¿cómo se le dice? Tantito. Ahí está. Ok. Espérame tantito. Justo hoy se actualizó mi broadcast el driver de Nvidia, ¿no? Y ya nos había estado congelando. Pero bueno. A ver, Nvidia Broadcast, aquí estoy, ya voy, amigos, no se preocupen. Lo importante es el audio, ¿no? Que en general quien ve videos largos por lo general está haciendo otra cosa, se está bañando, está lavando los trastes o algo, en lo que está escuchando un video largo. Espérame tantito. A ver. Ya. Ok. Ahora sí, ya estoy. Ahora sí, ya aparezco. Ahí estoy. Volvamos. ¿Qué ven? Esta empresa de Rheinmetall firmaba el marco contractual de 3.100 millones de euros para los sistemas de soldados digitales, el mayor de su historia, que parte de lo que estamos viendo entre Estados Unidos, China, Rusia, que hablan con el tema de los drones para implementar inteligencia artificial, drones que no deben de estar tripulados ni siquiera por manejo a distancia, sino IA. ¿Qué decía Pete Hegseth con esto? Que están empezando a querer poner $1 billón para la inversión de la dominación de los drones, ¿no? Aquí está también.
El pedido inicial serán 417 millones. Ese mismo año Rheinmetall obtuvo un encargo de 770 millones más para 1000 camiones tácticos MAN y otros 300 millones para instalaciones médicas blindadas, con entregas previstas para el año 2029. Así que aquí, estos pedidos millonarios con dinero público financiados por los impuestos empezaron a disparar las acciones de Rheinmetall en 150% en el año 2025, generando ganancias exponenciales para los accionistas, mientras que los jóvenes también enfrentaban el riesgo de ser enviados al frente en octubre. La firma alemana había lanzado un proyecto de fabricación de municiones en Bulgaria, financiado por el gobierno local, ampliando la red de producción en Europa del Este. Los estudiantes han argumentado que esta militarización no va a fortalecer la paz, sino que la va a erosionar, enriqueciendo a unos pocos a costa de la juventud, y es parte de donde se quieren salvar la industria alemana, la élite alemana, ¿no? ¿A costillas de quién? Y esto siempre pasa. Ya